Mi total respeto al Senado de la República, así como a la investidura de todos sus integrantes. También ratifico que una cualidad muy importante de un servidor público de la humildad. Asimismo, me permito expresarle una disculpa personal si en algún momento su servidor faltó a uno de estos principios en cuanto al Senado y en cuanto a la investidura de sus integrantes. Con un saludo personal, firma el doctor Edmundo Sánchez Aguilar. Nos han enviado esta misiva. Bien, vamos a pasar ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, por el que se desechan 66 proposiciones conjunto de acuerdo presentadas durante las 62ª y 63ª legislaturas del Senado de la República. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día. Solicito a la Secretaría de Lectura sus puntos resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Único. Se desechan 76 proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la 62ª y 63ª legislatura del Senado de la República, remitidos a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-1P1A-1245.46, de fecha 9 de octubre de 2018, en atención a las consideraciones expuestas. Es cuanto. Está a discusión el dictamen. De no haber oradoras ni oradores, consulte a la Secretaría a la Asamblea de Votación Económica si debe aprobarse el dictamen que propone desechar las proposiciones con punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si debe aprobarse el dictamen que desecha los puntos de acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, en favor de levantar la mano. A ver, sonido del escaño de la senadora Paredes, por favor, para que podamos escuchar. Son los dictámenes de federalismo y movilidad, no son los dictámenes de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Sí es, en efecto. Para precisar la información es así como dice la senadora Paredes. Gracias. Los demás dictámenes fueron retirados. ¿Me permite continúo Continúa la Secretaría. con la consulta? Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobado, presidente. Aprobado el dictamen, se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes. Vamos a pasar al apartado de iniciativas, para el cual tiene la palabra la senadora Rocío Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 6 de la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia política. Adelante, senadora. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores. Agradezco el apoyo de todas y todos aquellos amigos senadores de las distintas fuerzas políticas representadas en esta soberanía, en los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que se sumaron a esta iniciativa. Asimismo, a las diferentes asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres que nos han acompañado en esta lucha incansable, también a la maestra Katia, la maestra Evelia, impulsoras de esta iniciativa. En México, el avance en el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido progresivo, pero no eficiente. Resulta increíble que en la actualidad todavía existen dificultades
que nos limitan a votar y ser votadas con plena libertad en el marco de respeto de nuestros derechos humanos. A pesar de que actualmente son reconocidos los derechos de las mujeres a participar en la vida pública desde los espacios de decisión y que además han introducido criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país: la violencia política por razón de género. Si bien en nuestro país se ha posicionado en la agenda pública el respeto de los derechos políticos electorales de las mujeres, lo que ha dado paso a acciones institucionales para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública, aquí y ahora, desde esta tribuna, levantamos la voz y decimos: no es suficiente. Alzamos la voz por las compañeras que en el camino se han quedado en la búsqueda de hacer realidad un país más justo. Nos unimos a aquellas que, como yo, han sufrido en carne propia la ferocidad de estas prácticas que violentan nuestras capacidades. Vivimos en un Estado de derecho en el que la observancia de las normas debería imperar. Sin embargo, la realidad es que la violencia contra nosotras se ejerce cotidianamente y de diversas formas: económica, psicológica, laboral, física, sexual, contra la familia e incluso hasta llegar a la muerte. Ejemplo de lo anterior es que durante el 2018 se suscitaron 237 agresiones contra mujeres que participaban en el ámbito político en el país. Del total, 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 23 asesinatos, entre otros. Las entidades que encabezan los asesinatos fueron Guerrero con 5 casos, Oaxaca con 4 casos, Michoacán con 3 y Morelos con 3. Asimismo, encontramos casos como los de nuestras compañeras, las presidentas municipales de Santiago Tamazola, Anayeli Huerta, de San Miguel, en la Mixteca de Oaxaca, Fidencia Bernal Cuenca, y de San Juan Bautista, Marta Reyes Mendoza, quienes han sido amenazadas para que renuncien a sus cargos. Otro caso es el de la candidata a la alcaldía de Coyoacán por Morena, María Rojo, que a pesar de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que había sufrido violencia, negó la procedencia de la anulación de la elección. En este sentido, la FEPADE dio cuenta de que durante el proceso electoral 2017-2018 solo se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia de género. Lamentablemente, no se logró una resolución a favor de las víctimas y ese es uno de los incentivos para que esta forma de violencia no disminuya. Ante esta situación, urge que sigamos fortaleciendo el trabajo legislativo en materia de erradicación de violencia y garantía de los derechos políticos electorales de las mujeres. En la actualidad, todavía identificamos la existencia de vacíos legales en las normas que menoscaban el desarrollo de las mujeres en la escena política, ya sea como militantes de los partidos políticos, aspirantes a candidata a un cargo de elección popular o puesto de dirigencia al interior de los institutos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Es por ello que consideramos imperativo incluir la definición de este tipo de violencia, entendiéndola como toda aquella acción y omisión, incluida la tolerancia, que basada en el elemento de género, dada el marco de ejercicio del derecho político electoral, cause daño físico, psicológico, económico, sexual o feminicida en contra de una o varias mujeres y o de sus familias, con el objeto o resultado del menoscabo o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de las prerrogativas inherentes a sus cargos públicos. Estoy segura que las mujeres estamos comprometidas a terminar con todo tipo de violencia. La política no debe ser una excepción. Juntas Invencibles por una mejor sociedad. Por su atención y suma, muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Rocío Abreu. Se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Primera, para adherirse a esta iniciativa, la senadora Ana Lilia Rivera, la senadora Marta Guerrero, el senador Jesús Encinas, la senadora Gloria Sánchez, el senador Primo Dotel, la senadora Guadalupe Covarrubias, la senadora Nestora Salgado, también los senadores y senadoras Noyola, el senador Beth, el senador García Conejo, el senador Fósil, la senadora Jesús Rodríguez, también la senadora Mónica Fernández Fey, Salgado Macedonio, Ricardo Agüed Bardahuil, Eva Galaz, se adhieren a esta iniciativa. La senadora Núñez, Elizabeth Núñez, también se adhiere a esta iniciativa. Muchas gracias. La senadora Alejandra. La senadora Alejandra Lagunes también se adhiere a esta iniciativa. Bien, reitero el turno a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos. Primera, tiene ahora la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, noveno párrafo y adiciona un cuarto párrafo a la fracción primera del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por las cámaras del Congreso. Adelante, senadora Guadalupe Murguía. Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. El día de hoy, las senadoras y senadores que conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 94, noveno párrafo y la fracción primera del artículo 105 de la Constitución, a fin de que un 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores puedan interponer controversias constitucionales. Nuestro texto constitucional establece medios de control que tienen como objeto garantizar el principio de la supremacía constitucional. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de control de constitucionalidad son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido en la Constitución. La Constitución contempla diversos medios de control, de los que conoce la Suprema Corte de Justicia, como son el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por lo que respecta al juicio de amparo, todos sabemos que es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades en contra del gobernado que lo promueve, para restituirlo en el pleno goce de sus derechos. Por su parte, la acción de inconstitucionalidad constituye una vía por el que las minorías en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos y algunos organismos autónomos sometan a consideración de la Corte una ley que consideran inconstitucional con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado. De acuerdo con el ministro José Ramón Cosío, la función básica de las acciones de inconstitucionalidad es darle racionalidad y poner límites a los principios de las mayorías. Es decir, es un mecanismo para que las minorías puedan consultar a la Corte en relación con la constitucionalidad de una norma
que consideren contraria a nuestro máximo ordenamiento. Respecto a las controversias constitucionales, es la Suprema Corte quien conoce de las mismas, en los supuestos a los que se refiere el artículo 105. En esta iniciativa me refiero expresamente a las controversias que se suscitan entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras o la Comisión Permanente sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales. Las controversias constitucionales, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, solo pueden ser presentadas por el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, de tal suerte que las minorías en el Congreso no pueden interponer este juicio si no es por conducto del citado presidente de cualquiera de las cámaras. Lo anterior propicia que en asuntos de particular relevancia, en donde existe una clara invasión de atribuciones y hay que traer a la memoria el asunto de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, las minorías no tienen ningún mecanismo de control constitucional para salvaguardar las atribuciones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Por ello resulta necesario reformar los artículos 94 y 105 constitucionales para que, al igual que las acciones de inconstitucionalidad, tratándose de controversias constitucionales, también sea posible que un 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores puedan interponerlas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las minorías y preservar el respeto entre poderes. Estos son algunos de los elementos más importantes que contiene esta iniciativa que las senadoras y senadores del Grupo de Acción Nacional ponemos a la consideración de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudio Legislativo Segunda. Tiene ahora la palabra el senador Manuel Añor de Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar, reconocer y proteger el derecho a la vida. Con el permiso de la Presidencia, amigas y amigos, senadoras y senadores, el Estado, de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, debe garantizar el primer derecho de todo ser humano, la vida. Pues no es para ignorar que el derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y en general, todas las garantías fundamentales son consecuencias y derivan de la existencia de la vida. Por ese motivo, el derecho a la vida forma parte de las normas imperativas del derecho internacional, que no puede ser objeto de extinción por ningún motivo o circunstancia, haciendo de él un derecho fundamental y necesario para colocarlo en el primer plano de protección. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció en su artículo 3 el derecho que tiene todo individuo a la vida, misma declaración a la que México ya se ha adherido. También México en 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, mismo que abrió un panorama jurídico más claro, pues esta convención establece la obligación que tiene el Estado para reconocer a todo niño el derecho intrínseco a la vida en su artículo 6. De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 1 como el primer derecho humano el derecho a la vida, y más importante aún, resulta la claridad
con que la Declaración Americana sobre Derechos Humanos establece el momento en que se adquiere el derecho a la vida, al ordenar en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Es por ello